Hola, ¿qué tal? Comenzamos nuestro nuevo vídeo. Esta vez es el vídeo número 10 y estamos en la vuelta 36. En esta vuelta 36 he tejido 69 puntos en blanco y uno en turquesa, exactamente igual a la vuelta anterior. Ahora seguiré tejiendo hasta llegar a nuestra parte en negro y empezaremos a tejer exactamente igual a lo que hicimos en la vuelta 30. Ya habíamos dicho que este era el centro, esta vuelta era igual a esta de aquí igual a esta, y ahora vamos a tejer esta de aquí. Iré un poquito más rápido, porque ya todo lo que vamos a hacer es repetir lo que ya tenemos desde aquí hacia abajo. Entonces vamos a hacer el resto del círculo del atrapasueños. He tejido 2 puntos en negro, 6 en blanco, 2 puntos en grosella, 6 en blanco y llegamos a la zona del turquesa. Aquí vamos a hacer 5 puntos en turquesa, es igual a esta vuelta de aquí. Si se fijan, tenemos los mismos puntos de esta vuelta. Por eso os digo que voy a ir un poquito más rápido, no me voy a parar ya tanto. Si habéis tomado notas, que supongo que vais tomando nota de cada vuelta, los puntos, los colores y tal, pues no tenéis nomás que ir de vuelta a la vuelta número 30 y así sabéis exactamente cómo va esta vuelta 36. Eso es una forma también de ir aprendiendo a tejer una cenefa sin tener que estar siguiendo un paso a paso tan detalladamente. Se supone que estamos aprendiendo, pues hay que ir aprendiendo un poquito de todo. Aquí hacemos otros 6 en blanco. Y cambiamos al grosella y hacemos los dos que quedan en grosella. Pasamos al blanco y seguimos repitiendo lo mismo que hemos hecho aquí y lo mismo que tenemos aquí. Una vez hemos tejido los 2 puntos en grosella, repetimos los 6 puntos en blanco, 2 puntos en negro y volvemos a tejer en blanco los mismos 11 puntos que hemos tejido a este otro lado, aquí. Y repetimos un punto en turquesa. Con esto ya hemos acabado estas plumitas que hemos tejido aquí. A partir de aquí ya todo es tejer en blanco toda la vuelta hasta llegar de nuevo a la zona en negro. Estamos en la vuelta 37. Yo he tejido todo derechito en blanco hasta llegar a la zona del negro. Esta vuelta 37 es igual a nuestra vuelta 29. Nuestra vuelta 29 la vamos a ubicar aquí en el dibujo. Sería esta de aquí, donde vamos a hacer 2 puntos en negro, 3 en blanco, 1 negro, 2 blancos, 1 grosella y continuamos. Entonces yo he empezado ya aquí a tejer los 2 puntos negros, me cambio al blanco y hago 3 puntos, 1, 2, 3. Aquí tenemos 3 puntos en blanco, un punto negro. Vamos a hacer el cambio al negro.
Ahora cambiamos al blanco, hacemos 2 puntos y así vamos a seguir lo mismo que tenemos en esta vuelta 29. Si lo tenéis anotado, pues os vais a la vuelta 29. Aquí que tenemos un solo grosella y luego tenemos unos puntos en blanco. Entonces este punto lo cerramos en blanco y vamos a ir tejiendo en blanco hasta sobrepasar el primer punto de turquesa, que en principio son 8 puntos. Cambiamos al turquesa, hacemos 3 puntos igual que tenemos aquí abajo, uno, dos, tres, cambiamos al blanco y repetimos lo mismo que hemos hecho en este lado de aquí. Yo lo voy a hacer y ahora nos vemos. Y bien, pues lo que he hecho ha sido repetir a este lado de los puntos turquesa, he repetido lo mismo que teníamos a este otro lado. Ahora ya llegamos a la zona en blanco, vamos a tejer en blanco toda la vuelta hasta de nuevo llegar aquí al principio. Y estamos en la vuelta 38. La vuelta 38 es igual a la vuelta 28, es decir, esta vuelta de aquí. En esta vuelta tenemos 2 puntos negros que yo ya los he tejido, 2 puntos blancos, 1 negro, 3 blancos y luego tenemos aquí los 5 puntos en grosella. Entonces lo que vamos a hacer es repetir esta vuelta aquí arriba. Como ya os dije antes, si habéis ido tomando notas, pues no tenéis más que seguir los puntos que ya habíamos marcado en la vuelta 28. Tenemos 2 negros, 2 blancos, 1 negro, cambiamos al blanco, hacemos 3 blancos, uno, dos, tres, cambiamos al grosella. Si miramos aquí en nuestra vuelta 28, vemos que tenemos 5 puntos en grosella seguidos de 2 en blanco, 1 grosella. Entonces tejemos aquí 5 puntos en grosella. He tejido 5 puntos en grosella, 2 en blanco igual que aquí, 1 grosella igual que aquí, 2 en blanco, 1 en turquesa y ahora lo que hacemos es repetir a este lado lo mismo que hemos hecho a este. Lo he completado repitiendo exactamente igual, efecto espejo. Esta es la mitad. Igual que este lado de aquí, hacemos este lado de aquí. Y de esta forma también lo vemos que esta es la mitad. Pues lo mismo que tenemos aquí, estamos haciendo aquí arriba. Es todo simétrico. A partir de aquí ya seguimos tejiendo en blanco de nuevo, como hemos hecho anteriormente. Vamos tejiendo en blanco y damos toda la vuelta hasta de nuevo llegar al inicio.
no el inicio de la vuelta, sino el inicio del dibujo. Estamos en vuelta 39. He tejido en blanco hasta llegar a la zona en negro. Y aquí lo que he repetido es la vuelta 27. Es decir, habíamos hecho esta vuelta y ahora estamos haciendo esta de aquí. ¿Vale? Estamos repitiendo esta misma vuelta. Me he adelantado un poquito y ya lo he tejido. Hemos hecho 2 puntos en negro, 1 blanco, 1 negro, 4 en blanco, 2 grosella, 4 en blanco, 1 grosella, 7 en blanco, 1 grosella, 4 blanco, 2 en grosella, y ahora aquí estoy acabando con 4 en blanco. Tengo 2, 3, 4, paso al negro porque también aquí lo que estamos es repitiendo lo que hemos hecho aquí. Hago uno en negro, aquí tengo uno en blanco, pues hago uno en blanco. Cierro en negro y hago los 2 últimos. Aquí ya estamos repitiendo la vuelta. Si has tomado nota, pues simplemente te vas a la vuelta 27 y ahí lo tienes. Si te queda más fácil guiarte por el dibujo, lo que ya tienes tejido, pues te vas guiando. Por ejemplo, la siguiente vuelta será nuestra vuelta 40, que es igual a la vuelta 26. Es decir, nos guiamos por el puntito turquesa. Aquí hemos hecho esta vuelta de aquí, pues ahora nos toca esta de aquí. Bueno, vamos a ir tejiendo en blanco hasta dar toda la vuelta. Y estamos en vuelta 40, que es igual a la vuelta 26. Es decir, estamos haciendo esta vuelta de aquí. He tejido 3 puntos en negro, luego he hecho 7 puntos en blanco. Hemos tejido hasta cubrir los 2 puntos en grosella que teníamos en la vuelta anterior. Ahora tejemos 2 puntos grosella. Uno y 2. Pasamos al blanco, hacemos un punto. Retomamos grosella y hacemos un punto. Nos vamos al blanco y hacemos 9 puntos hasta llegar aquí. He tejido los 9 puntos, pasamos al grosella, hacemos un punto. Lo cerramos en blanco. Hacemos un punto blanco, pasamos al grosella y hacemos 2 puntos en grosella. 1, 2, pasamos al blanco y como ven estamos haciendo igual que hemos hecho aquí. Ahora repetimos los puntos en blanco, que son 7, para finalizar con 3 puntos en negro. Retomamos blanco y ya seguimos tejiendo en blanco hasta llegar de nuevo al inicio del dibujo.
en la vuelta 41, que es igual a la 25. He tejido hasta la zona en negro. Aquí he tejido 6 puntos en negro. Y ahora vamos a tejer 5 en blanco. Cambiamos al grosella y hacemos 2 puntos en grosella. 1 y 2. Pasamos al blanco y hacemos 11 puntos en blanco. Una vez tenemos los 11 puntos en blanco, tejemos 2 en grosella. 1 y 2. Nos pasamos al blanco y tejemos 5 puntos. Una vez los 5 puntos, ya pasamos al negro y tejemos los 6 puntos en negro, como hicimos en un principio. Luego ya volvemos a cambiar al blanco y volvemos a hacer lo que hacemos en cada vuelta, tejer todo hasta llegar al principio. Aquí ya estamos cerrando lo que es el círculo interno y ahora en la siguiente vamos a empezar a cerrar el círculo que tenemos externo. Si ven, estamos aquí. Ahora la siguiente vuelta será esta. Y estamos ya en la vuelta 41. En la vuelta 41, el primer punto que tenemos en negro lo vamos a cambiar a blanco. Y ahora sí, hacemos el cambio al negro. Este es igual a la vuelta 25. La vuelta 25 la tenemos aquí. Esta de aquí. Hacemos 2 puntitos en negro, pero adentrándonos ya, porque ya vamos a empezar a cerrar. Aquí hacemos 2 puntos. 1 y 2. Nos pasamos al blanco. Y ahora, igual que aquí hemos hecho, vamos a tejer en blanco. Vamos a hacer 10 puntos en blanco. Y 2. Así hasta 10. Ya he tejido los 10 puntos y como ven, me he entrado aquí. Los 2 que eran grosella los he hecho en blanco. Cambiamos a grosella y hacemos 11 puntos en grosella, igual que hicimos aquí abajo. Ya tengo mis 11 puntos en grosella, cambio al blanco y vuelvo a hacer los 10 puntos en blanco que hice a este lado. Y estamos en nuestra vuelta 43, que es igual a la vuelta 23. Aquí nos adentramos un punto sobre el negro que lo hacemos en blanco, cerramos el negro, hacemos 2 puntos, uno sobre el negro y el siguiente sobre el blanco. Cambiamos a blanco y tejemos toda la vuelta, toda la vuelta. Hacemos toda esta parte en blanco hasta llegar aquí. Esta vuelta es esta de aquí abajo,
donde todos los puntos van en blanco hasta el final, que hacemos los 2 puntitos en negro. Ya he tejido los 29 puntos en blanco y un punto antes de llegar al negro, es decir, el que era blanco en la vuelta anterior, ahora lo hacemos en negro. Y el siguiente punto también en negro. Ya cambiamos al blanco y a seguir tejiendo en blanco. Yo voy a seguir tejiendo y nos vemos al inicio otra vez en la siguiente vuelta. Estamos en vuelta 44, que es igual a la vuelta 22, que sería esta de aquí. Vamos a tejer en blanco hasta adentrarnos un punto, hacemos 2 puntos en negro y ahora vamos a tejer 27 puntos en blanco. Vamos tejiendo hasta que lleguemos al otro extremo. Y un punto antes de acabar este último blanco lo cambiamos a negro, hacemos un negro y ya cerramos en blanco. Yo voy a tejer los 27 puntos y seguimos. Tengo 26 puntos. El que hace 27 lo cierro en negro y ya hago este punto que antes era blanco, lo hago en negro y el siguiente negro paso al blanco y a seguir tejiendo en blanco. Vuelta 45 es igual a la vuelta 21. De igual forma nos adentramos un punto sobre el negro, tejemos 2 puntos en negro y ahora vamos a tejer 5 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4 y 5 y cambiamos al negro para hacer un punto. Hacemos un punto negro, cambiamos al blanco, hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Cambiamos al negro. Estamos repitiendo la vuelta 21. Esa vuelta es esta de aquí. Hemos hecho un punto negro, 3 blancos. Ahora nos toca 1 negro y 2 blancos. Pues repetimos aquí 1 negro, cerramos en blanco, hacemos 2 puntos. 1 y 2, que es lo siguiente, un punto negro y llegamos al centro. Una vez hemos llegado al centro, repetimos lo que hemos hecho aquí, que tenemos aquí 2 puntos, pues hacemos 2 puntos. 1, 2, cerramos en negro, hacemos un punto. ¿Qué tenemos a continuación? 3 puntos en blanco. Hacemos 3 puntos en blanco. 1,
2, 3. Tenemos un punto negro, pues ven, vamos a hacer un punto negro. Cerramos en negro. Hacemos un punto. Y a continuación, ¿qué tenemos? 5 puntos en blanco. Pues venga, vámonos al blanco. Hacemos 5 puntitos. Uno, 2. 3. 4. El quinto lo cerramos en negro. Y hacemos 2 puntos. Y así es como va quedando. Bueno, estoy en la vuelta 46 y se me ha acabado el hilo blanco. Quería mostrar cómo hacer en un caso en que la hebra se acaba. Yo me quedo con el punto, como cuando vamos a cambiar de color, pues igual, me quedo con las 2 lazaditas aquí, cojo mi nueva hebra y cierro el punto con la nueva hebra. Ahora tengo los 2 cabos, el del final del ovillo anterior y el del inicio del nuevo ovillo. Lo uno a todas las otras hebras que tengo en el alma y empiezo a tejer de forma habitual, manteniendo esas 2 hebras también por dentro, para que así queden enganchadas. Igual esto ya lo sabéis, porque en algún otro vídeo ya lo mostré, en algún otro tutorial, pero quería volverlo a compartir por si alguien no lo sabía o no lo había visto o tiene otra forma de hacerlo. Bueno, pues esta es una forma en la que no hay nudos. De vez en cuando que vamos tejiendo, vamos mirando la parte de atrás, porque si ven, se quedan algunos puntitos visibles. Entonces vamos ajustando las hebras para que eso no ocurra. Y luego lo reacomodamos para que no se nos quede encogido. Bien, bueno, pues ya hemos visto otra cosita más. Bien, ya he tejido la parte en blanco y como ya os decía, es la vuelta 46, que es igual a la vuelta 20. Entonces tejemos 2 puntos en negro, nos pasamos al blanco, los 2 puntos en negro adentrándonos un punto hacia la zona del blanco, ¿vale? Ahora tejemos 4 puntos en blanco, cerramos con el negro, hacemos un punto, cambiamos al blanco y hacemos 2 puntos, 1 y 2. Cambiamos al negro, hacemos un punto sobre el blanco que tenemos de la vuelta anterior, cerramos
en blanco. Hacemos 3 puntos blancos. 1, 2, 3. Cambiamos al negro y hacemos un punto. Volvemos al blanco. Esto es el centro. A partir de aquí repetimos lo mismo que hemos hecho este lado. Pues como ven, lo que he hecho ha sido repetir exactamente igual desde el centro hacia este lado como habíamos hecho en este. Ahora ya estoy en la parte blanca. Vamos a hacer toda la vuelta y nos vemos cuando estemos aquí. Sí, pero eso ya será en nuestro próximo vídeo. Hasta luego.